Bueno, muy bien. Ayer han pasado dos hechos importantes en la situación internacional. El primero de ellos es que se retiró la delegación iraní en la primera reunión que iba a haber con el gobierno de Estados Unidos y con la intermediación de Pakistán para tratar de profundizar el acuerdo de entendimiento, el memorándum de acuerdo para tratar de levantar las acciones bélicas, digamos, que había iniciado Estados Unidos sobre Medio Oriente sobre Irán, junto con el gobierno de Israel. La razón que esgrimió la delegación de Irán fueron dos. Una, los tuits agresivos de Trump, tratando de condicionar a la delegación iraní. En segundo lugar, que continúan los ataques en el Líbano por parte del gobierno de Netanyahu. Por lo tanto, las negociaciones volvieron a foja cero. El estrecho de Hormuz sigue controlado, digamos, por el gobierno de Irán. La crisis petrolera cada vez es más aguda. Las presiones inflacionarias sobre Europa y a nivel global son cada vez más grandes. Ahora, en las últimas horas, ha habido negociaciones para tratar de retomar las negociaciones de algún modo. Pero bueno, básicamente lo que está ocurriendo es lo que anticipamos hace 2 meses, allá por principios de marzo, y es que la invasión o el intento de intervención de Estados Unidos sobre Irán fue la fosa en la cual, digamos, Estados Unidos tuvo su propio canal de Suez. Digo su propio canal de Suez porque muchos analistas internacionales comparan de alguna manera al empantanamiento y, por qué no, derrota de Estados Unidos respecto a los objetivos que se proponía con respecto al estrecho de Hormuz, con respecto a Irán. Este fracaso lo hacen equivalente al que tuvo Inglaterra en el control del canal de Suez allá por finales de la Segunda Guerra Mundial, que marcó el inicio de la declinación de Inglaterra como potencia hegemónica a nivel mundial y pasó a ser una potencia más, digamos, ya no la principal dentro del escenario internacional. Lo mismo parece estar ocurriendo con Estados Unidos, va amaneciendo algo que ya se venía incubando hace muchos años, que es la multipolaridad, el ascenso tecnológico, financiero, económico de China, de los BRIC, de la ruta de la seda, que claramente cada vez se posicionan mejor, digamos, respecto a su posicionamiento en el mercado mundial. Estados Unidos, mientras tanto, trata de replegarse sobre Latinoamérica, pero se repliega herido de alguna manera por haber demostrado que no era invulnerable. Y este cambio de viento que perciben los pueblos, aunque no estén al tanto de los detalles de las noticias, son cambios de viento que se perciben y que han generado un reanimamiento de la resistencia en Sudamérica, donde particularmente Estados Unidos venía apretando mucho el torniquete para asegurarse gobiernos de ultraderecha y para asegurarse el control de los recursos estratégicos en materia de logística y en materia de recursos claves como el litio, el agua, el petróleo, el gas, etcétera. El punto máximo de la resistencia lo estamos encontrando en Bolivia, donde se pide la renuncia de Paz Pereira, donde está levantado prácticamente todo el pueblo boliviano, a través de la Federación Campesina, a través de la Central Obrera Boliviana, a través de todo lo que significó para el pueblo boliviano las conquistas materiales que obtuvo durante los gobiernos del MAS. Y el gobierno de Paz Pereira ha lanzado el estado de excepción, al cual acaba de responder la Federación de Tupac Katari, un estado de alerta y movilización en 20 estados, con lo cual se va a profundizar el conflicto. Fue una sorpresa la extraordinaria votación que tuvo Roberto Sánchez en Perú, a pesar de que todavía en el conteo provisorio, por una pequeñísima diferencia, esté ganando Keiko Fujimori. Keiko Fujimori está ganando gracias a los votos del exterior, que son los más cuestionados por haber sido manipulados, no haber sido digitalizados y haber sido puestos a distintos pases de manos, digamos, que podrían haber generado algún tipo de trampa. Hay una impugnación por parte del gobierno, por parte del candidato Roberto Sánchez, que es seguidor de quien está detenido Castillo, que sufrió un golpe a mitad de su gestión. Pero lo sorprendente, digamos, es que las elecciones, si se contabilizaran solamente los votos en el Perú, de los nativos del Perú, Sánchez hubiera ganado, digamos, sin ningún tipo de duda, incluso según el propio conteo que hace el oficialismo.
Y cualquiera sea el resultado, lo que muestra es un Perú en disputa, donde evidentemente el pueblo peruano no se ha resignado al saqueo y a la colonización extrema que pretenden llevar adelante los personeros que representan a Keiko Fujimori. Un panorama similar vimos ayer con la victoria en el conteo parcial, digamos, conteo provisorio por ahora, del ultraderechita Abelardo de la Espriella, que por 250.000 votos aventajó a Iván de Cepeda, que es el continuador de las políticas de Petro, de alguna manera representa al amplio espectro del campo nacional y popular en Colombia, en una votación donde votaron más de 25 millones de personas, y la diferencia es apenas de 250.000 votos, hay más de 33.000 mesas impugnadas, y el antecedente de que en la elección en la que finalmente se impuso Petro también había en el conteo provisorio una diferencia de 500.000 votos en contra de Petro, que después se terminó revirtiendo en el conteo definitivo al, digamos, quedar desenmascaradas distintos episodios de fraude, de impugnaciones, etcétera. Lo cierto es que tanto Perú como Colombia están en disputa. Lo cierto es que las movilizaciones en Chile contra el gobierno de Kast son cada vez más multitudinarias. Lo cierto es que todas las encuestas vaticinan en Brasil también una disputa muy aguda entre Lula, digamos, y Bolsonaro. Es decir, hoy tenemos una Latinoamérica, una Sudamérica concretamente en disputa, con los pueblos en alza, tratando de recuperar de alguna manera gobiernos que sean nacionales y populares. Esto es un proceso, por supuesto, que recién se inicia, que hay que medirlo en términos de años, no en términos de semanas o de días, pero claramente el cambio de viento que se vio en Irán, con la declinación y decadencia de Estados Unidos y del florecimiento de un mundo multipolar, se empieza a reflejar en la región sudamericana. También se refleja en la Argentina, se ha reflejado en la contundencia del paro, el último paro general, se ha reflejado en la marcha del 24 de marzo, se ha reflejado en la marcha de Ni Una Menos, también en la marcha educativa, también en las celebraciones, digamos, en la despedida del Indio Solari, a pesar de que hay de alguna manera todavía un gran problema de organización dentro del campo popular en lo que respecta, digamos, a su conducción, dirección y estrategia, muchas internas, muchos debates, y en el medio problemas que nosotros venimos advirtiendo, que son el huevo de la serpiente. Y el huevo de la serpiente tiene que ver concretamente con que las campañas electorales en la Argentina están financiadas, digamos, o se permite que se financien desde el lado privado, sin muchos controles, y esto ha permitido de alguna manera una mafiosidad recurrente, digamos, entre los candidatos que surgen y el crimen organizado, laboratorios, etcétera, etcétera. Lo hemos visto con el caso de Esper, pero también lo hemos visto en el yate Insaurralde, que hoy volvió de vuelta, digamos, a los medios públicos, no volvió de casualidad, volvió obviamente operado por los servicios de inteligencia para contrarrestar la corrupción evidente y obvia del gobierno de Milei, que se expresa como en su máxima expresión a través del caso Adorni, que va a estar sometido a una sesión especial el martes, donde se va a intentar, digamos, destituirlo. Y donde el gobierno lo sostiene contra viento y marea por temor a que Adorni prenda el ventilador respecto al caso Libre, al caso Andís y otros casos de corrupción que salpican a este gobierno, que mantiene a la población en una recesión profunda, una pérdida de poder adquisitivo, en un endeudamiento familiar cada vez más sistemático, una situación cada vez más insoportable para los sectores formales e informales, que son la población económicamente activa. Y bueno, y mientras tanto vemos este espectáculo dantesco de corrupción de un lado y del otro, que tiene que ver concretamente con que hay que cortar el huevo de la serpiente, hay que tomar el camino que ya tomó Chile, que ya tomó Brasil, que ya tomó México, que ya tomaron un montón de países, que es cortar prohibir todo tipo de financiamiento de la política del lado privado. La política es lo único que tiene que estar financiado plenamente de manera estatal, si no queremos tener funcionarios que después de alguna manera sean representantes de laboratorios que no controlan, con 120 muertos de fentanilo, o representantes de negocios como los proveedores de Andís, o representantes del narcotráfico directamente, como hemos tenido en el caso de Esper, y por qué no también del señor
Insaurralde, del cual esperamos, obviamente, de nuestro campo nacional y popular, una clara delimitación. Axel la tuvo inmediatamente, de hecho aceptó Insaurralde como jefe de gabinete por una imposición en aquel momento del Frente de Todos, no porque fuera su candidato, y lo echó inmediatamente cuando tomó Estado Público los hechos de corrupción que se vieron, digamos, durante la campaña electoral del 2023. Estamos esperando que, bueno, que tomen cartas en el asunto, porque evidentemente este señor Insaurralde no va a tocar el pianito a Comodoro Pi, igual que Adorni, están protegidos por un sistema de mafiosidad que claramente hay que cortar de alguna vez, y cortándolo significa transparentar la política, volver al financiamiento plenamente estatal, digamos, para que lo que se discuta sea política, para que los que lleguen sean los que quieran servir al prójimo y no aquellos que tengan de alguna manera el auspicio de los laboratorios, de seguro, de crimen organizado, etcétera, etcétera, porque si no es el cuento de nunca acabar. Es lo que estamos viendo en el caso Agostina, concretamente, donde uno tira de la cuerda y se encuentra con un montón de prostíbulos que explotaban menores, habilitados por el municipio, que resulta que había un personero que también financiaba campañas, que metía gente en el municipio también, y más allá de la actitud de tal o cual intendente, lo cierto es que esto se repite a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Hay que cortar con la mafiosidad en la Argentina, hay que reconstruir el campo popular, hay que seguir el camino de Francisco, el camino de luchar por una patria justa, inclusiva, sustentable, pero para eso hay que predicar con el ejemplo, y para eso hay que combatir la corrupción, la mafia, se encuentre donde se encuentre. Esto es Laudatista, programa número 55.